Bueno, estamos estudiando Isaías capítulo 1 y hoy nos toca la cuarta enseñanza de Isaías capítulo 1, amén. Así que le invito a que vaya a la Biblia, a su palabra y busque Isaías capítulo 1, versículo 11. Bueno, para dar una introducción, hemos hecho 3 enseñanzas acerca de Isaías capítulo 1, donde hemos recorrido desde el versículo 1 al versículo 10. El primer estudio estudiamos Isaías 1, de los versículos 1 al 3. El segundo estudio estudiamos de los versículos 4 al 9. Y la semana pasada estudiamos el versículo 10. Donde en el versículo 10 el profeta comienza llamando al pueblo a un arrepentimiento genuino, verdadero. En el versículo 10 podemos leer que le habla a las autoridades y al pueblo, les dice príncipes y pueblo, pero fíjense, les llama príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Es decir, tilda a la nación, tanto los gobernantes como el pueblo, los compara con Sodoma y Gomorra, haciendo alusión a la grave pecaminosidad y corrupción moral que estaba viviendo el pueblo. Y el énfasis del profeta al comenzar este llamado al arrepentimiento, después de haberle reprochado muchas cosas en los versículos anteriores, él hace el énfasis en oír la palabra de Dios, oír la palabra de Jehová, de Yahweh, y escuchar la ley de nuestro Dios. Allí radicaba mucho del mensaje de la semana anterior, el énfasis en la palabra. Y para dar un apoyo a esta idea, esta sección introductiva simplemente se centra en oír y en escuchar. Pero cuando la Biblia nos habla de oír y de escuchar, no solamente se refiere al acto de oír, sino al aplicar la facultad que viene por el oír. Esa facultad que se activa en nuestra mente al oír. Y esa facultad se relaciona con entender. Cuando Jesús hablaba de oír y decía que sus oídos oían pesadamente, no entienden, porque oyen, pero no hay un aprendizaje. Y la palabra hebrea que se utiliza para oír es la palabra hebrea shamá, S-H, shamá, que significa oír o escuchar, pero está asociado al entendimiento, a que yo entiendo lo que escucho y yo obedezco a ello. No solamente escucho palabras al aire, sino que yo entiendo, aprendo y obedezco. ¿Por qué? Porque lo que he oído me conviene, me aprovecha. Entiendo lo que oigo y obedezco a ello no por un sometimiento o una imposición, sino porque yo logro discernir, otra facultad que viene por el oír, yo logro discernir que lo que estoy oyendo me conviene y me aprovecha. No es que yo obedezco a un Dios que me impone reglas y yo tengo que estar allí subyugado por un sometimiento de parte de Él, sino que yo comprendo y digo, este consejo que yo estoy recibiendo de parte de la ley, de parte de la palabra, es un consejo que me beneficia solo a mí. Y entiendo. Pero las personas no entienden. No entienden que la palabra les dice lo que es incorrecto, pero no entienden. Siguen practicando lo mismo. Usted le puede decir, no cometerás adulterio, no mentirás, pero siguen practicándolo. Lo escucharon, pero no entendieron. Amén. Y el entendimiento es la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, con prudencia, con reflexión, con sensatez, con responsabilidad. Esa facultad del entendimiento nos ayuda a obrar bien, a tomar buenas decisiones, a ser sabios. Pero al estar nublado, cegado el entendimiento, se priva a la persona de que dicha capacidad obre bien en sus vidas. Si no está
ese entendimiento abierto y claro, no son capaces de comprender. Por eso el profeta dice, oigan y escuchen, pero no solamente oigan y escuchen palabras, sino que entiendan lo que la palabra les quiere venir a decir, para que entiendan que es un consejo bueno para su vida. Para el capítulo de análisis, la reprensión es para un pueblo que no entiende el sentido ni el propósito de aquellas cosas que Dios ha establecido en la palabra. Y este es un problema que perdura en todas las generaciones. Personas que leen la escritura, pero no entienden. Personas que escuchan un mensaje, una predicación, pero no entienden. No entienden su aplicación, su propósito, sus beneficios, sus riquezas para la vida de cada uno. Y es de ello que vamos a hablar hoy día y vamos a apreciar en el ejemplo de los antiguos, pero con una perspectiva mucho más amplia. En la lectura de Isaías capítulo 1, de los versículos 11 al 15, el profeta, después de amonestar y decir que escuchen y pongan atención, les dice lo siguiente. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Leamos hasta allí. Desde los versículos 11 al 14 y 15 se aprecia claramente en el tiempo antiguo, en el tiempo del profeta Isaías, 700 años antes de la venida de Jesús, se aprecia la molestia de Dios. Se aprecia una gran molestia de Dios con la nación, con el pueblo en general, al reprobar todos sus sistemas de adoración, de culto y de festividades religiosas o establecidas por la ley en el antiguo pacto por medio de Moisés. Amén. Y en los versículos 11 y 12, el profeta habla de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios. No quiero sangre de bueyes. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Y aquí hay que profundizar un poco. No podemos hablar de todos estos sacrificios sin ahondar un poquito más en todo lo que la palabra nos quiere transmitir. Y para ello vamos a comprender ciertas cositas solamente muy superficialmente, porque no es el enfoque del estudio meternos tan profundamente. Pero tenemos que entender todo ya maduramente que en la antigüedad Dios convocó a la nación de Israel, al pueblo hebreo, como pueblo escogido, al cual le libertó de la esclavitud de los egipcios, lo hizo pasar por el mar en seco. Toda esta historia la podemos leer en Éxodo, en los primeros libros de la Biblia. Y en Éxodo capítulo 20, Dios establece los 10 mandamientos, el sistema de leyes para con el pueblo. Pero además de ello, también estableció ordenanzas y todo el sistema de adoración que conllevaba relacionarse con el Señor de manera ordenada, como un reflejo de las cosas celestiales. Y en Éxodo 20 uno puede leer los 10 mandamientos. En Éxodo 21 a 23 uno puede leer las leyes sobre los esclavos, sobre los actos de violencia, la responsabilidad de los amos y de los dueños, la restitución, fines humanitarios y muchas otras cosas, y también fiestas, las 3 fiestas anuales dentro de muchas cosas que Dios ahí le transmite a Moisés. Todo esto Dios se lo entrega a Moisés, se lo transmite a Moisés mientras él sube al Sinaí, al monte, a recibir las tablas de la ley, a recibir esta ordenanza, todo el sistema de adoración y de sacrificio que el pueblo debía ofrecer. También se nos habla de la construcción del tabernáculo,
donde Dios le da todas las instrucciones al pueblo de cómo debía construirse el tabernáculo, cómo debían ser sus pilares, las cortinas, las medidas, toda una obra de ingeniería de parte de Dios, que eso se puede leer en Éxodo 25 al 30. Una vez que Moisés recibe todo esto, sabemos que él desciende y el pueblo se encontraba adorando un becerro de oro. ¿Se recuerda de esa historia tan terrible donde el pueblo fue idólatra y de principio mostraba su constante rebeldía y su dureza de corazón, su dureza de cerviz? Y finalmente, cuando uno termina de leer Éxodo, después de la caída, del pecado de este becerro, Moisés quiebra las tablas, Dios le vuelve a entregar unas tablas nuevas, que allí de alguna manera se está simbolizando los dos pactos, donde Dios iba a invalidar el primer pacto para quedar al cumplimiento del pacto en el cual estamos hoy, que es en Jesucristo. Jesucristo, que es el cumplimiento de la ley y representa todo este sistema de cosas, se cumplen en Jesús, el Mesías. Todo apuntaba hacia Él. Todo esto era figura y sombra de lo que iba a ser el Hijo de Dios en su ministerio, en el madero, en su resurrección y en su venida que esperamos, hermano. Interesante. Gloria al Señor por eso. Mis queridos hermanos, entonces, les estaba retratando un poquito de lo que aconteció con el pueblo hebreo, con la nación de Israel en la antigüedad, puesto que esta nación recibió ciertas responsabilidades de parte del Señor. Y si usted lee en Isaías capítulo 1, versículos 11 y 12, se puede apreciar que Dios le está reprochando al pueblo ciertas cosas. ¿Acerca de qué? Mire lo que dice el versículo 11, lo leemos con más detenimiento ahora. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Allí está citando la ordenanza de la ley, donde había todo un sistema de sacrificios que Dios demandó al pueblo. Y el versículo 12 también dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea que el pueblo estaba cumpliendo con todo un sistema y un rito religioso hacia Dios, pero no estaba entendiendo, no estaba comprendiendo lo que Dios demandaba en cada una de estas cosas. Dentro de estos sacrificios y holocaustos que el pueblo ofrecía, que la ley, que los mandatos de Dios que le entregó como responsabilidad a este pueblo como un sistema de culto, detrás de lo cual se esconden grandes misterios, se encontraban el holocausto, que se menciona en Levítico capítulo 1, la ofrenda de cereal y de grano, que se encuentra en Levítico capítulo 2, y la ofrenda de paz, que se encuentra en Levítico capítulo 3. Estos tres holocaustos y ofrendas representaban actos voluntarios del pueblo, como una entrega hacia Dios, una ofrenda de agradecimiento, de gratitud. El holocausto representa la entrega completa a Dios, del cual voy a hablar ahora. La ofrenda de cereal o de grano representa los frutos que Dios demanda de nosotros. El pueblo iba al tabernáculo, iba al lugar y se presentaba con su harina, con el aceite, con los implementos que Levítico 2 usted puede leer, no me voy a profundizar en ello. Allí está establecido cómo Dios demandaba que cada persona se presentara a ofrecer frutos. Pero detrás de ello, para nuestros días hoy, que no tenemos que hacer actos ni ritos religiosos, lo que Dios estaba mostrando a través de esa figura y a través de ese modelo era que en estos días, cuando fuera revelado el Cristo, el Mesías, Él demanda frutos de nuestras vidas, de nuestro tabernáculo, de nuestro templo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre.
los frutos que como hijos de Dios debemos dar. Eso estaba representando, eso es lo que quería Dios. Entonces, en Levítico 1, 2 y 3 puede usted leer las ofrendas voluntarias que Dios demandaba, cómo se presentaba el pueblo a hacerlo en el tabernáculo y en todo este modelo que Dios diseñó. Y también se encuentra la ofrenda por el pecado en Levítico 4 y la ofrenda expiatoria en Levítico 5, que estos eran obligatorios. La ofrenda por el pecado era un sistema ordenado en el cual si pecaba el sacerdote tenía que presentarse delante de Dios y hacer un sacrificio. Si pecaba el pueblo era otro tipo de sacrificio. Si pecaba un jefe era otro sacrificio. Y si pecaba un poblador en particular también. La ley establecía que el pueblo debía ofrecer un sacrificio. Este pueblo Dios le demandó presentarse con un sacrificio por el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y porque la vida del cuerpo está en la sangre. Al pecar uno, al transgredir la ley de Dios, muere irremisiblemente el que peca. Así opera la ley. Pero el animalito, el novillo, el cordero, el ternero, el cabrito que se presentaba y se sacrificaba, era él el que pagaba el precio por el pecado de la persona. La sangre cubría. Ahora es distinto. Gloria a Dios. Y la ofrenda expiatoria, que era la otra obligatoria, estaba implicada con un sacrificio de restitución por engañar, por un fraude, donde yo no solamente era un pecado, sino que yo tenía que además devolver algo, porque había estafado, había hurtado, había jurado falsamente, y yo tenía que devolverle a la persona que yo le mentí o le juré falsamente una porción extra. Se aplicaba cuando uno le hacía daño al prójimo. Todos estos ritos que Dios le demandó a este pueblo están establecidos y usted los puede leer en Levítico, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, los primeros 5 libros del Pentateuco, donde Dios había establecido todo este sistema ordenado conforme al modelo celestial. Gloria al Señor. Y de los sacrificios voluntarios, los sacrificios desprendían un grato aroma, olor fragante hacia Dios. Pero de las ofrendas por el pecado, por la estafa, por hacer daño al prójimo, no desprendía olor grato, era echado fuera, porque representaba la pecaminosidad del hombre. Se lo estoy explicando muy superficialmente para que usted entienda por qué el profeta le señala en Isaías 11 y 12, ¿de qué me sirven todos estos sacrificios de carneros, de animales gordos, la sangre de esto? ¿Quién demanda esto de ustedes? Ahora va a entender mejor todo esto. Gloria al Señor. Y dentro de este sistema de adoración del sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas, las fiestas, todo lo que Dios había establecido, para que usted entienda mejor un poquito esto y me capte la idea bien, tomémonos el ejemplo del holocausto, que era un sacrificio voluntario que uno le ofrecía a Dios. Y vamos a Levítico capítulo 1, para leer un par de verdades de Levítico capítulo 1. Tercer libro de la Biblia, al principio. Levítico capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Y luego vamos a leer el versículo 9. El holocausto, hermanos, que se señala en Levítico 1 como parte del sistema de sacrificios y ofrendas que el pueblo debía presentar a Dios. La palabra holocausto significa ofrenda completamente quemada. Ofrenda toda quemada, completa. La ley establecía que se debía ofrecer un ganado vacuno o un buey sin defecto o un ganado ovejuno.
una oveja, un macho sin defecto. En Levítico 1, versículo 3 y 4 leemos: si se ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación, para perdón suyo. ¿Ok? Amén. Allí la persona se presentaba ya sea con un vacuno sin defecto o con un cabrito. Y en caso podía ser también una ave, una tórtola o un palomino, según lo que tuviera cada uno. Pero fíjese que el versículo 3 dice, de su voluntad, de su voluntad. O sea, no es una imposición, nacía de la voluntad del corazón de las personas ofrecerle a Dios un holocausto. Amén. Y el holocausto se quemaba, este animal, había todo un proceso que lo explica, de descuartizarlo y ofrecer cada cosa, su sangre, su intestino, etc. Pero nace de la voluntad. La ofrenda nace de esa voluntad de quien la ofrece. No es algo impuesto, es una elección libre en ese tiempo de los hebreos. Y al poner sus manos sobre la cabeza del holocausto, ¿qué está simbolizando la cabeza? El corazón, la entrega completa. El holocausto para nosotros, para estos días, representaba que nosotros somos aquella ofrenda que se presenta entera a Dios, completa. Amén. Y su presencia, su Santo Espíritu, nos llena y nos quema completo. Gloria a Dios. Y nace de nuestra voluntad. Nuestro holocausto hoy en día es que yo me entrego por completo a la obra de Dios. Amén. De mi voluntad. Aleluya, bendito sea el Señor. Y Dios pone su mano sobre mi cabeza y yo ahí me entrego al Señor. Ese es el holocausto que Dios le agrada. Eso simbolizaba la ley. Amén. Gloria a Dios. Esa es la sombra y la figura para nuestros días. Amén. Así es, Señor. Levítico 1:9 dice, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. ¿Se fija? Todo. Sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es ese holocausto hoy en día? ¿Dónde se revela eso? Se lo leo yo, no lo busque. Amén. Romanos 12:1 dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Amén. que es vuestro culto racional. Aleluya, bendito Gracias. sea el Se fija cómo ahora el Nuevo Testamento viene a revelar lo que estaba bajo el velo y a decirnos lo que yo demandaba era que tú eres el sacrificio que Dios quiere, tu vida santa para cumplir la voluntad de Dios. Ese es el culto racional, Gracias. no la vida religiosa ni la apariencia externa, sino la entrega del corazón a Dios por completo, ofrenda toda quemada, grato olor a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. No le voy a explicar qué significaba la otra, pero le mencioné algunas cositas, ¿amén? Amén. Me tomé del holocausto porque si se fijan en Isaías, cuando leíamos, el pueblo se presentaba a Dios a cumplir con el rito religioso, como cumple mucha gente que va a una religión y a una iglesia a presentarse. Amén. Y Dios les dice, ¿de qué me sirven todos tus sacrificios? Estoy cansado de estos holocaustos de carnero, de estos animales gordos. No quiero sangre. No. Aleluya. No, obediencia. Y fíjese cómo habla el profeta. El profeta dice multitud. Multitud de sacrificios. Como que uno quiere tapar la perversión del corazón con multitud de sacrificios a lo externo. Amén, Señor. Diezmos, dinero, buenas obras, queriendo tapar lo que hay dentro. En el tiempo antiguo se ofrecía, no sé, el que tenía más, ofrecía 10 toros, 10 bueyes y creía que era más santo y más agradable ante Dios, pero no era así. Sí, Señor.
Fíjese que también, además de hablar de multitud de sacrificios, del cebo de animales gordos, otro tema que va en la vista, cuando Dios nos mira la vista, mira, traje el mejor toro, el más gordo, Amén, sí, Señor. pero no estaba el corazón. Podías tú llevar un animal sin defecto que quizás no fuera el más robusto, pero si te hacía de un corazón agradecido, era acepto ante Dios. Amén, sí, Señor. Así es, amén. Y fíjese que también dice, cansado estoy de carneros y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. O sea, en el rango de sacrificios que el pueblo podía ofrecer, lo mejor era el buey, después venía un cabrito o una abeja, y al final un palomino o una tórtola. Pero aquí no habla de los palominos o de las tórtolas, habla de los dos primeros mejores. Sí, Señor. Ahí se ve que el corazón del pueblo quería engañar a Dios mostrando que su sacrificio era el mejor. Aleluya. No, yo no traigo palomino, yo no traigo tórtola porque eso es de más bajo, yo traigo lo mejor. Claro, para la gente. Sí. La corbata y el terno, la fachada. Pero dentro, ¿qué hay? Amén. En estos términos se aprecia una mera intención de congraciarse con Dios a base de solamente un rito religioso o un precepto que establecía la ley, con una buena apariencia y fachada externa, es decir, lo mejor a la vista. El holocausto, hermano, debía reflejar lo interno, el corazón entregado a Dios por completo, pero no en la apariencia del holocausto, Amén, Dios. sino en lo íntimo. Eso era lo que Dios escudriñaba. Gloria a Dios, si usted podía dar lo mejor de su ganado y usted lo hacía con agradecimiento, más bendecido. Pero aquí el pueblo de Dios ve su actitud engañosa y perversa, queriendo, no entendiendo, no facultad de entendimiento de oír la ley y entender los misterios de la ley, de lo que Dios demandaba detrás de ello. Dios considera esta acción como una falta y un pisoteo, en vez de un símbolo de agradecimiento. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mi templo? ¿Quién demanda esto de ti? Le dice el Señor. ¿Qué es congraciarse? Tratar de congraciarnos con Dios en ritos religiosos, en conectarnos a la cámara, en estar sentados, en ir a una iglesia, en orar sin disponer el corazón y tantas cosas que podemos hacer, mostrar algo que realmente no está el corazón puesto en ello. Congraciarse es conseguir para uno mismo la benevolencia, el afecto o el favor de alguien. Pero aquí, lamentablemente, no eran congraciados con Dios, eran rechazados. Y Dios les reprocha todo esto. Y hoy hay mucha gente que guarda la ley, que vive bajo una vida religiosa, quiere agradar a Dios por medio de estas cosas, y Dios reprueba. Porque Romano nos decía, preséntate tú enteramente, sacrificio vivo, holocausto para el Señor. Eso es lo que yo quiero. Y mire qué lindo, hermano, el Salmo 51, versículo 16. Amén. Salmo 51, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: 1000 años antes de la venida de Cristo y 300 años antes de que se escribiera Isaías o que estuviera el profeta Isaías. Amén, sí, Señor. Que dice el Salmo 51, 16 y 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para congraciarse y hallar el favor de Dios, siempre y eternamente se ha tratado de mostrar ante Él un espíritu contrito, humillado, quebrantado, honesto, sencillo, sincero. Eso es lo que Dios quería y querrá siempre. Amén. Sí, sí. Ellos jamás será desechado por Él. Aunque ni un palomino hubiera para ofrecerle, ni una tórtola, Dios anhelaba el corazón.
Amén. y la entrega para Él. No estos bueyes engordados y esta sangre de machos cabríos. El propósito era el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios demandaba de la nación. Y fíjese que Dios se desentiende de aquellas personas. Como le dije delante, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Pero si tu ley lo establece, Dios. Levítico dice que tengo que traer mi animal y ofrecerlo. Y Dios les dice, ¿quién demanda esto de ustedes? Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Pero si tú me lo pediste, necio. No has entendido. Amén. Pero el salmista David, 1000 años antes, sí había entendido el misterio de esos sacrificios. Aleluya. David sí ofrecía animales robustos, sí hacía ofrendas de paz y holocaustos constantes al Señor. Pero David entendía lo que Dios demandaba de él. Amén. Y por eso David escribe, sin haber estado bajo este pacto de la gracia de Jesús. Él participaba del tabernáculo, pero él sabía. Por eso Dios siempre a sus hijos les reveló sus propósitos. Como a Noé, a Abraham y a José, que no tenían el sistema de mandamientos, pero entendían, sin que la ley hubiera sido revelada, de que a Dios le agrada el corazón, el amor. Amén, Dios mío. Gracias, Señor. Así que continuamos en Isaías para leer los versículos 13 y 14. Como un paréntesis, todo el sistema de sacrificios y ofrendas que nos parecen desoladores, tristes para uno que de alguna manera siente ternura y piedad por los animales. Amén, Dios. Todo esto, hermano, tenía la intención de traer y revelar a Cristo. En cada detalle de este sistema de adoración que usted podrá leer en el Pentateuco, se estaba dando a conocer la verdadera relación que Dios anhelaba entre él y el hombre, por medio de ritos terrenales, pero que representaban la expresión del cuerpo, del alma y del espíritu. La perfecta voluntad de Dios. Y muchos no entendían esto, muchos no entendieron, muchos no entienden y muchos no entenderán. Así es, amén. Gracias. Bueno, y Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento no hay remisión. La vida del animalito debía pagar por la iniquidad del pueblo. Amén. Isaías 1, 13 y 14, como segunda reproche para este pueblo en la antigüedad que recibió, ¿cierto?, la ley, el sistema de adoración, ofrenda. Nosotros hoy bajo un nuevo pacto entendemos lo que se escondía detrás de esto. Y el versículo 13 y 14 de Isaías 1 dice: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Tremendo. Lo mismo que hablamos antes, aplica también con las ofrendas, con el incienso y con todo lo que Dios está reprochando en esta etapa de la enseñanza. Les dice, van a ofrendas y el incienso me es abominación. Todo eso también lo demandaba la ley. Sí, Señor. El incienso, las ofrendas. Para nuestros días, el incienso representa la oración. Gracias, Señor. Eso representa el incienso, la oración, la comunión con Dios mediante la oración. Y yo le voy a explicar un poquito esto también. Se encuentra en Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 9. Cuando Dios solicita a Moisés la construcción del altar para el incienso que iba a estar en el tabernáculo. Éxodo 30, del 7 al 9 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer,
quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Fíjese que para lo que la ley ordenaba al presentar, al demandar al sacerdote presentar el incienso, era que quemara incienso de mañana y de tarde, cuando aliste las lámparas. ¿Qué nos está mostrando ese misterio de nuestros días? ¿Quiénes son sacerdote y real sacerdocio, como dice la palabra hoy? Nosotros. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Como sacerdocio de Dios, nosotros, ¿qué debemos hacer para cumplir con este rito perpetuo de Dios? Por la mañana me presento a orar. Y por la tarde, antes del anochecer, vuelvo a presentarme a orar. 2 veces al día. ¿Para qué? Para que la lámpara, mi cuerpo, se mantenga en luz, encendido. ¿Se fija cómo el rito de quemar incienso viene a mostrarnos que Dios lo que quiere es que la oración nunca mengue en nosotros y siempre esté presente delante del Señor? Y él dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni derramaréis libación. Libación era derramar un líquido. Que lo que pasa aquí es que Dios lo que quiere dar a mostrar es que en la oración Él no está demandando un sacrificio ni una ofrenda. La oración no es para hacer un sacrificio. La oración no es para ofrendar algo. No. La oración es para establecer un vínculo y una comunión y una conexión con el Señor. Así como yo a usted le conozco porque yo hablo con usted. Así también Dios me conoce y le conozco porque me relaciono con Él en la oración. Así es. Por eso Él establece que no derramen, no ofrezcan incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni nada de esto. Porque la oración no es para eso. Amén. No es para ofrecerle algo a cambio a Dios. Amén. Amén. Yo lo hago en agradecimiento porque Él abrió el camino a través de Jesús, mediador entre Dios y los hombres, para relacionarme con Él. Y lo hago con gratitud. Gloria a Dios. Y si leemos en 2 Corintios capítulo 2, acerca de la oración y del incienso, 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Este versículo se lo voy a leer en mi Biblia. Y mire lo que dice esta Biblia en este versículo 15 y 16. Porque nosotros somos el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Aleluya. Y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierden, este incienso resulta un aroma mortal. Pero para los que se salvan, es una fragancia que les da vida. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Levítico 10 nos habla del pecado de Nadab y Abiú. Los hijos de Aarón, del sacerdote Aarón, ofrecieron incienso extraño. Murieron fulminados en el mismo instante, quemados por Dios. Así es, Señor. ¿Por qué? Porque ofrecieron incienso extraño. Y después Dios le dice al sacerdote Aarón, no te presentarás ante mí bebido de sidra ni ebrio. Abominación. Así es. Cosa santa es. Es decir, no dice por qué los quema, pero después lo revela. Da a entender. No da motivo, pero se desprende de la idea de que fue que ellos se presentaron Debido. en inmundicia, pecado, bebidos, alcoholizados. Tremendo. Por eso dice, no te presentarás ante mí con incienso extraño, ni holocausto, ni sacrificio. No es lo que yo establecí. Y acuérdense del primer estudio, cuando el rey Usías quiso ofrecer el mismo incienso.
y eso le fue contado por pecado. ¿Se acuerda del rey Usías? Que había hecho todo bien y al final cayó. Fue por esto mismo, hermano. Gloria al Señor. Así que el Señor les decía en el versículo 13, no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Y también reprocha en Isaías 1, 13 y 14, la luna nueva, los días de reposos y las asambleas. Todas estas fiestas religiosas que son sombra y figura de Jesucristo, que el pueblo de Dios practicaba en la antigüedad, Dios ya estaba cansado, harto, me tienen cansado, gravoso, aborrecido. Estoy cansado de soportarla, le dice al pueblo. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, les dice el Señor. Y esto se lo voy a leer brevemente. En Números 10:10 dice lo siguiente. Números 10:10 dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Ellos serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Allí el pueblo se conmemoraba, se reunía en los Shabbat, en los días sábados, en el primer día del mes también, que era el día de la luna nueva, según el calendario hebreo. Y conforme a las fiestas que el Señor estableció en Levítico 23, las 7 fiestas, el pueblo se convocaba en los meses correspondientes, que eran abril y septiembre, si no me equivoco, de nuestro calendario, y allí se hacía memorial de las cosas de que Dios había hecho con ellos cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, pero detrás de estas 7 fiestas solemnes que nos habla Levítico 23, se nos está mostrando la obra completa de Jesucristo. Las 7 fiestas son la Pascua o el Pesaj, que representa la muerte de Jesucristo. La segunda fiesta de los panes sin levadura, Matzot, que representa la sepultura del Mesías. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, Bikurim, que representa la resurrección de Cristo. La cuarta fiesta de Pentecostés, Shavuot, que representa la venida del Espíritu Santo, 50 días después de que Jesucristo asciende y viene la promesa. Todas estas fiestas representaban lo que iba a desarrollar Cristo. Y estas 4 fiestas ya se han cumplido. Faltan 3. La fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, que representa el arrebatamiento. Aleluya. El día que nadie sabe, el día en que se abre la puerta, como dice Apocalipsis 4. La sexta fiesta es Yom Kippur, el día de la expiación, que es la segunda venida, cuando Dios vendrá y perdonará los pecados de Israel, la nación que rechazó y traspasaron al Mesías, condenándole. Y la última fiesta es los tabernáculos, la fiesta que se celebrará en el milenio, Sukkot. Ahí están las 7 fiestas que el pueblo celebraba en ciertas fechas, con holocaustos, con sacrificios, con toda una serie de ritos, pero Dios, siendo sus fiestas, no las fiestas de los judíos, porque son fiestas de Dios, que Dios les reveló a ellos para que ellos las cumplieran. Amén. Con alegría, con regocijo, porque Dios se agrada de la fiesta, de la alegría del corazón. Amén. Aleluya. Pero Dios reprueba todo esto. Y hoy en día mucha gente religiosa, celosa de la ley, que guarda los días, que guarda la fiesta, que guarda estos ritos, creyendo que es más santa, más hebrea, más digna, necios. Así es, Señor. Así que en toda esta reprensión y rechazo de Dios se aprecia su fuerte crítica hacia la actitud religiosa, hermano. La actitud externa. Detrás de cada solicitud, fiesta, día de reposo, el Señor anhelaba lo interno, lo íntimo de cada israelita, yo y de cada uno de nosotros como iglesia. ¿Sí o no? Sí. Así es, Señor. Amén. Amós capítulo 5,
dice lo siguiente, del versículo 21 al 24. Se lo leo yo, para que sigamos avanzando en este estudio tan interesante que Dios nos ha permitido desarrollar. Aleluya, gloria a Dios. Amós, dice el profeta Amós, que me gusta mucho. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Mire. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Y este versículo es glorioso, me encanta. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso quiero, que corran, que fluyan como un manantial, la justicia, la prudencia, el entendimiento, el juicio, la responsabilidad, la prudencia, la sabiduría, la sensatez. Que corra con tus manos. Cambia tu vida, cambia tu forma de pensar, restituye lo que debes, paga tus deudas, ponte al día. No vengas ante mí a congraciarte con ritos religiosos. Nada de esto me agrada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quita tu multitud de tu dinero y tus cosas, no me interesan. Aleluya, bendito el Señor. Quiero que la justicia y el juicio corran como agua y arroyo. Qué maravillosa es la palabra, hermano. Amén. Tanto que nos enseña. Y para ir cerrando la enseñanza del día de hoy, así que mi hermano, las fiestas y todas estas solemnidades donde se tocaba la trompeta, se guardaba el día sábado, el Shabbat, iban de la mano con sacrificios, con ofrendas, con libaciones. Pero Dios, detrás de esto, usted puede notar que rechazaba todo esto por ser una mera conducta religiosa. Amén. De hecho, me gusta porque hay tanto debate del sábado, de guardar o no el sábado, y Pablo en Romanos 14 habla, guardas el día, para ti lo guardas bien, para el Señor lo haces. Y si no guardas el día, bien también, para el Señor lo haces. Te abstienes de comer ciertas cosas, bien, para Dios los haces. Te lo comes, bien, para Dios lo haces. La palabra es clara, hermano. La gente tiene el velo nublado el entendimiento y quiere privarnos de la libertad con la cual Cristo nos ha dado. Amén. Él nos ha dado libertad y la religión nos quiere esclavizar. Así es, Señor. Amén. Libertad no para vivir de forma impía, sino con la libertad de Cristo, Amén. la vida nueva. Leamos un salmo precioso que posiblemente toquemos en la próxima enseñanza. El Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Amén. Donde el salmista David nuevamente dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, has abierto mi entendimiento. Gloria a Dios. No me había dado cuenta de este versículo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Bendito Dios. Fíjese cómo David aquí habla de que no se agrada a Dios en sacrificio, ni ofrenda, ni en holocaustos, ni en expiaciones, sino en hacer la voluntad de Dios. Amén. Todo un estudio que hicimos de que tenemos que pedir y buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque el que ama su vida la perderá, mas el que entrega su vida por el Señor la hallará. Gloria a Dios. Así es. Amén. Solo aquel corazón contrito, humillado y sencillo recibirá la plenitud de esa voluntad. Y entenderá, nunca se lo olvide, el entendimiento asociado a oír, a escuchar y a poner en práctica, en obediencia lo que Dios nos dice. Ese entenderá los misterios de Dios. Amén. Como el mismo salmista David lo entendía. Has abierto mis oídos. Y mire David, aquí está profetizando de Cristo.
No porque él fuera mejor y superior, sino porque David tenía ese espíritu quebrantado, Amén, amén. contrito y humillado, buscaba la voluntad de Dios. Amén. Y si volvemos a leer este salmo, sacrificio y ofrenda no te agrada, versículo 6. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Allí en la ley se escondía, se mostraba a quién, al Mesías. Amén. En el rollo del libro está escrito de él. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y mire aquí refiriéndose a Jesús, de su ministerio. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y mire, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Amén. La maldad de la humanidad que cargaba Jesús como sacrificio definitivo y final por todos nosotros en su sangre del nuevo pacto. ¿Cuál es ese? Salmo 40 del 6 al 12, el mismo que estábamos leyendo. Así que, mis queridos hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos comprender sus propósitos, sus misterios y no caigamos en el error de Israel y de los antiguos y de hoy muchos que siguen viviendo una vida religiosa Amén. sin un corazón grato ante el Señor. Como dice Isaías 1:15, el último versículo de este estudio, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Mire, cuando extiendan sus manos, les dice, yo voy a esconder de ustedes mis ojos. Y cuando multipliques tu oración, yo no te voy a oír. Están llenas de sangre vuestras manos. De nada sirve levantar las manos y multiplicar la oración. Un gran principio, hermano. Acto clásico de toda persona que busca acercarse a Dios y entrar en comunión con Él, pero que en su vida no presenta un esfuerzo alguno para trazar un camino verdadero de arrepentimiento, Aleluya. el cual va acompañado de actos, no solo de palabras. Amén. El mal de los chilenos y el mal del mundo te vayan puras palabras, pero llenas de sangre están tus manos. Gloria a Dios. Las manos que representan acción. Todo se hace con las manos. Devuelve, restituye, paga, pide perdón, arregla, limpia tus manos. De lo contrario, no oiré tu multitud de oraciones. Gloria a Dios. Me recuerda a alguien eso. Ahora, para despedirme, y le leo rápidamente para que le quede presente nomás, porque ya terminó la enseñanza y esto era lo que Dios tenía para este día, mi amado hermano. Gloria a Dios. Pero le quiero leer así rápidamente un par de versículos cortitos. Primero de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como se fija cómo Samuel el profeta entendía lo que Dios demandaba. Samuel, ¿cuánto es? Lo voy a anotar, 15:22. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mire todos estos principios, hermanos, maravillosos, que los vamos a anotar, los vamos a compartir para que los lea, los repase y para que ninguno de nosotros
caiga en semejante ejemplo de insensatez. Miqueas 6, del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aleluya. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Amén. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Que corran los arroyos, que fluyan los ríos de justicia y juicio, como decíamos. Amén, gloria a Dios. Y me despido, hermano, otro versículo que también lo encontré bonito. Jeremías 6, del 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Mire, el Rosh Hashanah, la trompeta que anuncia el juicio. El atalaya somos nosotros anunciando el juicio. Pero ellos no quieren escuchar, hermano. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué me sirve este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Todo esto, hermano, representa palabra y versículo donde Dios deja en claro en todos los antiguos, en aquellos que estaban bajo la ley, que Dios no se agradaba de la sangre, ni de los holocaustos de animales, ni de millares de carneros, ni de aceite. Lo que Dios quería, misericordia, justicia, juicio, entendimiento, conocimiento, sensatez, etc. Que Dios le bendiga y que esta palabra se estampe en nuestro corazón como una llama de fuego que nos queme y que nos haga alejarnos de una vida religiosa y más de una verdadera relación con Jesucristo en el Espíritu. Amén. Amén. La próxima semana concluimos el estudio de Isaías capítulo 1 con la última parte donde el Señor ahí continúa hablando por medio del profeta palabras muy hermosas. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén.